Yo creo que arrancamos primero diciendo a los chicos quién nos acompaña. Así que esta noche, chicos, nos acompaña el ingeniero Luis Huercaya, es ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente CEO de Teach BIM Ingeniería, como podrán apreciar. Es jefe de Ingeniería y Gestión BIM en Grupo Teach. Es también BIM Manager, bueno, en Graña y Montero entre el 2013 al 2015. Ha hecho la aplicación del sistema BIM bajo la filosofía Lean Construction en el proceso constructivo y van a poder descubrir ustedes un poco más de nuestro amigo Luis. Luis, adelante, es todo tuyo. Coméntanos. Buenas noches, señores. Muchas gracias por asistir aquí. Bueno, gracias por la presentación. Por ahí tengo también una imagen de lo que es mi presentación, mi perfil. Como ya les dijo todo esto, Jacqueline, perdón, no, ¿Sí? y, y bueno, ya no perdemos mucho tiempo con la presentación. Espero que disfruten todo lo que pueda presentar aquí. Es más que nada un resumen bastante didáctico de lo que es el recorrido de nuestra empresa en este trayecto o en esta aventura de ser un consultor BIM, un implementador BIM para proyectos y empresas. ¿Ok? Si tienen alguna duda en el camino, pueden levantar la mano en el chat para que podamos hacer una pausa pequeña y escucharlos. No soy muy partidario mucho de hacer monólogos, me gusta mucho que me interrumpan y que podamos hacer de esto hasta un debate. La verdad absoluta no la tenemos nadie, pero creo que puedo aportarles un poquito con lo que hemos venido avanzando con estudios y también con experiencia. Entonces, esperemos que sea del agrado de todos y que se lleven lo mejor. Hay cosas que tal vez no puedan estar de acuerdo con nuestra implementación, que sucede mucho también en empresas. Y lo que se hace es tomar solamente lo mejor y hacer crecer nuestro perfil profesional con eso. ¿Ok? Y bueno, desde ya les doy las gracias. Con eso. Les quiero mostrar un poco de lo que es Grupo Teach en el Perú. Les comento, Grupo Teach es como dice el nombre, es un grupo empresarial en donde todo inicia con la empresa de mi padre hace 22 o 25 años. Ni siquiera tengo clara la cantidad de años porque de verdad era muy joven. Teach BIM nace como un área en una de las empresas de mi padre y empieza a hacer un camino de aprendizajes con una empresa que la respaldaba. Y bueno, también con mi experiencia profesional que era corta hasta ese momento. Entonces, hace 7 años se convirtió en una empresa que tenía sus propios clientes y se dedicaba a darle soporte ya no solamente a las empresas del grupo Teach, sino a empresas como Gallo Montero, que también fueron clientes nuestros. Imagina, Productiva, los portales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el camino de Teach BIM tiene una misión, que es de hacer una implementación BIM de manera responsable, resolutiva y rentable para los proyectos de edificación. Muchas veces ustedes han escuchado que quieren ir a un restaurante bueno, bonito y barato, las 3 B. Bueno, como Teach e implementadores BIM queremos tener 3 R's: de responsable, no vender BIM por vender BIM; resolutivos, es decir, que de verdad aportemos con soluciones a un proyecto y que seamos rentables, que la inversión de nuestro cliente se vea reflejado en un ahorro y económicamente una ganancia más grande en el balance del proyecto. Y bueno, nuestra visión es convertirnos en el principal implementador del Perú y la región latinoamericana. Y una de las maneras que hemos encontrado es ser una empresa virtual. Somos una empresa descentralizada, no tenemos una sola base de operaciones, tenemos actualmente 4, 2 en Lima, una en Cusco y una en Huancayo. La de Huancayo se trasladó a Trujillo por un proyecto, pero realmente lo que buscamos es ser una empresa descentralizada y participar de manera básicamente omnipresente a través de la virtualidad que se volvió más potente con la pandemia. Y bueno, ya basta de presentaciones, paso a ver lo que es Grupo Teach. Bueno, Grupo Teach tiene más de 50 proyectos actualmente. Hemos tenido métricas, esto no es opinión, señores, esto es métrica, de más del 300% de rentabilidad de nuestros clientes, sobre todo en los casos de mayor éxito han llegado hasta el 500% versus lo que han invertido con nosotros en la consultoría. Y bueno, en un conjunto de proyectos específicos de
de vivienda, hemos tenido ahorros por RFI de más de 10 millones de soles. Y eso es una métrica que tenemos a partir de, bueno, hago un paréntesis para darle validez a estos datos. En el proyecto del Banco de la Nación, que desarrolló COSAPI, participamos también en una de las partidas, pero hace muchos años, eso fue en 2014, 2015, y bueno, todos esos años se empezó a hablar mucho de ese proyecto, pero como manera de estudio, COSAPI desarrolló un estudio que dejó incluso habilitado en Capeco, que lo pueden extraer de ahí, que tienen un ratio de retorno por RFI de acuerdo a la prioridad del mismo. Entonces, en base a esos datos, podemos calcular y hacer comercialmente hablando una marca de éxito de cualquier implementación. Hay implementaciones que hacemos que tienen retornos muy rentables, superiores al 300%, y bueno, en el acumulado tenemos un número bastante atractivo. Bueno, aquí les hago una presentación de lo que es BIM, una presentación comercial, no dura mucho, así que disfruten. ¿Sabías que el 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto de más del 10%? El 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para construir. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. El 37% de los materiales de la industria de la construcción terminan siendo desperdicio. ¿Qué es BIM? Building Information Modeling. BIM es un proceso inteligente basado en modelos que permite planear, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras. Este modelo, que contiene información de las especialidades que integran la edificación, genera un gran impacto en la ejecución de proyectos, ahorrando tiempo, optimizando los procesos, mejorando la calidad y rentabilidad. ¿Cómo? En la fase de diseño se realiza una construcción virtual que imita el proceso real, usando elementos inteligentes como muros, tuberías, ventanas, cubiertas e incluso bibliotecas de fabricantes y costos. Sobre esta construcción virtual se pueden obtener cálculos precisos de estructuras, instalaciones, mediciones, presupuestos y eficiencia energética. BIM permite hacer todo tipo de simulaciones y de esta forma detectar colisiones y conflictos antes de la fase de construcción, resolviéndola de inmediato por el especialista correspondiente. Durante la fase de construcción, la metodología BIM permite planificar la obra virtualmente en 3 dimensiones, según la secuencia de su ejecución, y controlar su seguimiento por todos los agentes interesados. El modelo 3D puede ser consultado mediante diversos dispositivos electrónicos y se puede incorporar al modelo vivo las modificaciones ocurridas en el proyecto durante la obra. Nuestro equipo cuenta con experiencia desarrollando más de 30 proyectos inmobiliarios, entre multifamiliares y oficinas corporativas para importantes clientes. Ahorro de tiempo, optimización de procesos, mayor calidad y rentabilidad son factores de éxito que puedes potenciar aplicando BIM en tus proyectos inmobiliarios. A ver, ¿alguno tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisiera agregar para que podamos continuar? Perfecto. Como les dije, me gustaría que también, si tienen algo que aportar, sería genial y hacemos más rico este taller para ustedes. A ver, yo entiendo que quienes están aquí tal vez ya conozcan lo que es BIM, tal vez con que haya uno que diga que no, podemos hacer una explicación desde lo más básico, si gustan, pero podemos agilizar un poco. Por ejemplo, este es el cuadro más común que van a ver en una presentación BIM. ¿Por qué? Porque en realidad es tan común como funcional. Especifica exactamente todo lo que puede abarcar BIM en el ciclo de un proyecto, desde la prefactibilidad hasta la operación del mismo y posteriormente a la demolición. Pero, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que por lo general ocurren muchas cosas dentro de la concepción de lo que es BIM, porque uno cree que tal vez conociendo procesos de modelamiento ya hace BIM. En realidad los más grandes implementadores BIM
no saben modelar. Y les comento algo, por ejemplo, vamos a entrar un poquito a este desarrollo. ¿Qué sucede para que un proyecto o una empresa pueda decir que ejecuta bien de una manera correcta? Primero tenemos que analizar qué es lo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, hay ocurrencias en las que en el proceso de un diseño, por ejemplo, digamos que el proyecto se viene ejecutando en la etapa de prefactibilidad y hay conceptos arquitectónicos que tienen que resolverse para que se pueda pasar a la siguiente etapa donde, no sé, para que se sustente la cabida, pasen hacia los siguientes especialistas, pero dentro de los primeros procesos pueden haber soluciones que se den entre el cliente y el arquitecto, solamente en dos direcciones, es decir, entre dos, vamos a poner este puntero para que se entienda mejor mi punto. Por ejemplo, digamos que el cliente y el arquitecto solucionan un problema. Ambos conocen la solución, pero no necesariamente la conocen todos los interesados en el proyecto, o comúnmente llamados stakeholders. ¿Qué es lo que se busca para que no ocurra este tipo de cosas? De que solamente dos personas que estén involucradas, dos especialistas que estén involucrados en un problema, o tres especialistas que estén involucrados en el mismo problema, sean los únicos que conocen la solución. Algo que ocurre mucho en obras, sobre todo, es que en la oficina principal o en la oficina técnica estamos trabajando la versión 16 de los planos del proyecto, pero en campo, donde las papas queman, están con la versión 9. Entonces, este fenómeno ocurre por la forma rápida que busca cada especialista en solucionar sus problemas. Esto es un fenómeno que se describe en un libro que habla del comportamiento humano. Brian Tracy también habla mucho de ese tema, pero es una explicación un poquito más larga de por qué ocurre estas soluciones rápidas que producen, entre comillas, a ser rápidas, producen más retrasos. Entonces, lo que se busca con la metodología Lean es que se tenga un modelo concurrente donde se pueda colaborar toda la información de manera integrada. Ahora, son tres pilares: concurrencia, colaboración e integración. Ahora, estos tres pilares también tienen que ir de la mano con otros tres pilares que son personas, tecnología y procesos. Entonces, muchas veces esto ayuda a que la integración o la implementación BIM sea correcta. Lo importante, por ejemplo, que tenemos que sacar de este gráfico es que, por ejemplo, cada interesado en el proyecto comunica todo a todos. Entonces, la centralización del trabajo, la concurrencia, hace que todos estén informados. La colaboración pueden verla a través de, por ejemplo, un entorno común de datos, que es lo más... un entorno común de datos pueda tranquilamente generar una concurrencia, colaboración e integración de los stakeholders. Muchas veces las implementaciones solo abarcan la concurrencia y la integración, como con un drive y con un modelo Nightworks, por ejemplo. La atacan de esa manera, pero la colaboración, la edición de todos los procesos del proyecto, por ejemplo, el seguimiento no se ve atacado porque no se tiene un modelo que pueda ser visto por todos. Un ejemplo, ningún gerente de obras o un residente está acostumbrado, estoy haciendo palabras genéricas, perdón. Un gerente de proyectos no necesariamente está acostumbrado a trabajar con iTunes o trabajar con Revit, pero sí puede entender lo que dice el modelo 3D. Entonces no necesariamente está acostumbrado a tomarlo en cuenta entre sus actividades cotidianas. Entonces, si tenemos un entorno común de datos como BIM 360, que es algo muy común, lo que va a suceder es que va a poder apreciar, va a poder observar lo que sucede en el modelo y tener precisamente opiniones que colaboren con el modelo. Es decir, el modelo no se queda solo, el modelo no se queda con el modelador, sino se queda con todos los integrantes del proyecto. Luis, perdón, se alejó un poco tu micrófono, creo, te escuchamos bajito. Ok, si alzo un poco la voz, ¿se mejora? Sí. ¿Está mejor ahí, señora? Disculpen. Sí. Como se movió algo aquí, justo no sé qué pasó, que algo se casi golpea mi laptop, me preocupé un poquito. No problema. Y me descuadró todo. Perdón, es un pequeño interno. Bueno, ¿a qué quería llegar con todo lo que dije antes? A ver, ayer tuvimos una presentación con unos gerentes de proyectos que queríamos presentar a nuestra empresa, a un taller, y bueno, les mostramos un poco de esta
de este slide que me gustaría compartir con ustedes. Los jefes de área o jefes de proyecto, o mejor dicho, los gestores, los que toman decisiones por grupos de proyecto, por lo general los conocemos como los directores de orquesta. Y podemos todos tener una percepción de lo que es una orquesta. Por ejemplo, todo mi proyecto puede ser una orquesta y mi director de orquesta es mi gerente del proyecto. Si vamos un escalón más bajo, mi director de orquesta puede ser el residente. Si estoy en un área, mi director de orquesta puede ser el jefe de oficina técnica o el jefe de campo. Entonces, ¿qué sucede? Los gestores, ¿quiénes son? Pueden ser gerentes de proyectos, residentes, jefes de hotel, jefes de producción, jefes de instalaciones. Es una palabra que yo no conocía mucho en 2011, pero el jefe de instalaciones es el jefe a cargo de todo el proceso de instalaciones de un proyecto. El jefe de supervisión o incluso los propios contratistas. Entonces también pueden ser un gestor dentro del proyecto. Pero todos ellos tienen algo en común. Ninguno realiza modelamiento BIM. No realizan modelamiento BIM, ni siquiera lo van a hacer. Entonces, tenemos que tener algo muy en claro. Nuestra formación en ingeniería tiene que ser en la gestión de data, en la gestión de procesos y cómo hacer óptimo una entrega integrada de proyectos. O Lean Project Delivery System, las planas, como quieran, como quieran llamarlo, ¿no? Como quieran utilizar su sistema de gestión de procesos. Esa es nuestra formación. Saber modelar más no los hace mejores gestores de proyectos, los hace más conocedores del software, pero necesitamos principalmente fortalecer nuestras habilidades en gestión de proyectos. Es lo mejor para no ser hasta encasillado como un dibujante 3D, por ejemplo, que sería lo más trágico para sus carreras, para quien se quiera dedicar a consultoría BIM, claramente, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que es BIM y lo que es Virtual Design and Construction. No sé, pueden tranquilamente mandar un saludito a los que sepan qué significa Virtual Design and Construction. Los que no sepan pueden también generar interacción, preguntar un poquito, que nos interesa también saber si es que conocen la diferencia, si es que no la conocen. Ahora la vamos a resumir. Tampoco queremos ser atrevidos para querer decirles que Virtual Design and Construction se los voy a enseñar en un slide. Hay maestrías a las que incluso estoy participando para poder saber de ese tema. O sea, hay una capacitación muy grande en esto. Entonces, lo que sí tienen que saber es que BIM se encarga de centralizar la información. El acrónimo lo dice todo, es Building Information Model, modelamiento de la información del proyecto, modelar la información del proyecto. Bueno, teniendo la información del proyecto se pueden hacer detecciones de interferencias. Esa es un poco la promesa BIM. Pero cuando tú le agregas gestión de proyectos, te vas a un campo un poco más grande, que ya empieza a ser campo de Virtual Design and Construction. Por ejemplo, para mí, el principal proceso que se le agrega a BIM y que lo hace muy, muy productivo para las empresas y por lo menos que mis clientes valoran mucho es el mapeo de procesos. Más allá de que podamos hacer un 4D, de que podamos hacer un modelo muy bonito, más allá de que podamos realmente quedar muy bien con ellos, gráficamente hablando, prefieren que ellos queden mejor con sus clientes porque han ahorrado dinero. Porque todos tienen un cliente final. Nuestros clientes principalmente son constructoras inmobiliarias. Entonces, si una constructora tiene como cliente a una inmobiliaria o una constructora tiene como cliente al Estado, que nosotros podamos colaborar con ellos de una manera en la que puedan generar utilidades por ahorros, espectacular. ¿Y dónde se generan los mayores ahorros? Al hacer un mapeo de procesos adecuados. Ahora, hay talleres de mapeo de procesos por doquier y son muy buenos y son muy necesarios. No podemos ejecutar un mapeo de procesos tan a la ligera o una capacitación de mapeo de procesos tan a la ligera, porque son materias un poco más complejas y se merecen mucho tiempo y dedicación. También están los entornos colaborativos, los trabajos colaborativos que se desarrollan en las reuniones de reuniones de ingeniería concurrente. Lo que hacen es juntar a todos los stakeholders y atacar cada problema. El objetivo principal es eliminar este procedimiento tan largo de la resolución de incompatibilidades. Hay una estadística que quiero que ustedes manejen. El tiempo de vida de un RFI
en promedio, es de 2 semanas, desde su detección hasta su actualización en la nueva versión de planos. Es un tiempo promedio. Puede ser mucho más, puede ser algo muy rápido, pero el tiempo promedio es de 2 semanas en una metodología de trabajo convencional. Si trabajamos con BIM y utilizamos reuniones de ingeniería concurrente, podemos hacer que el tiempo de vida de un RFI promedie las 2 horas o las 4 horas. Si es que se tiene la metodología y, sobre todo, el compromiso de nuestro socio en el proyecto, ¿no? Que sería nuestro cliente. Ahora, más allá de eso, también está el uso de métricas que muchos deben saber en Construction aquí, pero se basa en la mejora continua y solo podemos mejorar lo que podemos medir. Entonces, las métricas de resultados, métricas de procesos y todo lo que son factores controlables son la base de poder hacer una mejora continua. Entonces, son conceptos muy rápidos que ustedes tienen que saber que van integrados a lo que es BIM para convertirse en un concepto más complejo y complejo, que es Virtual Design and Construction. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque esa es la parte aburrida de esta presentación. Se viene lo didáctico, lo prometo. No sé si alguien tiene algo que decir. Yo creo que la gente está regresando a casa, están en transporte público, están todavía como que no despiertan. Pero quiero hacer una pregunta. Claro, sí. Lo que tú dices de las 2 semanas en una metodología convencional para los RFIs versus 2 horas, que es una gran diferencia, es sí o sí fijo que con la implementación de la metodología BIM yo lo voy a poder subsanar en 2 horas, ¿es sí o sí? No. ¿O qué otros factores influyen? Ya, te explico. Cuando hablo de metodologías convencionales es porque desde hace mucho tiempo se aplica Lean Construction, no es que Lean Construction sea algo tan novedoso. Lean Construction ya tiene muy buenas prácticas que reducen la variabilidad. Entonces, ya de por sí, agilizaba muchos tiempos Lean Construction, y los agiliza, los continúa agilizando y es una forma muy, muy óptima de gestionar la variabilidad. Pero, ¿qué sucede? Que el tiempo de vida de un RFI va en esos tiempos, porque incluso los protocolos que se tienen con los especialistas, sobre todo contractuales, implicaban eso. Se tenía que hacer concurrir a todos los especialistas o a los especialistas de una sola especialidad, a los especialistas de un problema, involucrados en un problema, para que puedan enterarse del problema y procesar una solución. Después esa solución contrastarla entre sí y después proceder con la actualización de planos. ¿Por qué? Porque incluso no sabían si esta nueva solución generaba un nuevo RFI. Entonces, el tiempo de vida se da, no lo dije yo, ¿no? Eso realmente es una métrica de Gran y Montero, de la ex Gran y Montero. Y hoy por hoy, lo que quiero decir cuando podemos resolver RFIs en 2 horas es que si es que tenemos integrados, por ejemplo, los planos con el modelo BIM, podemos tranquilamente resolver muchos problemas en el periodo de una reunión de ingeniería concurrente. Es decir, si tenemos a 5 especialistas que están involucrados en una lista de RFIs en una reunión de 4 horas, podemos resolver tener el acta de solución de los RFIs en la reunión y que el procedimiento de actualización de los planos sea parte del soporte BIM, es decir, de los modeladores que actualicen esta información que ya fue recibida en reunión. La solución ya está dada, los tiempos de dibujo son los que van a tomar un poco más de tiempo, pero es eso, una sesión de integración de ingeniería que nos permite tener una solución más rápida. Entonces, los tiempos pueden ser algo, tal vez hasta de marketing, pero funcionan de acuerdo al tiempo que se le da en la obra. Es decir, por ejemplo, he tenido oportunidades de trabajar en proyectos que tenían establecido en el plan de ejecución BIM, 3 horas de reunión cada lunes y 4 horas de reunión cada jueves. Entonces, en esos periodos de reunión, o se estructuraba el plan, o se daba seguimiento al plan de ejecución BIM, o lo que se venía ejecutando como porcentajes de plan cumplido, y todos otros protocolos que veíamos, o se atacaban en el lunes o se atacaban en el jueves, pero siempre se atacaban problemas de incompatibilidades. Entonces teníamos ese registro de que en horas resolvíamos problemas que tal vez podían haberse solucionado en semanas. Más que nada para no extenderme, porque me puedo extender mucho en este punto, ¿no? Creo que alguien ha levantado la manita. A ver. A ver, Cristian.
Coméntanos. Buenas noches con todos. Una consulta. En tu experiencia, ¿qué tiempo te ha tomado en resolver una incompatibilidad entre estructuras con especialidades, teniendo en cuenta que en la parte estructural esta incompatibilidad te ha generado una modificación sustancial, ¿no?, en tu modelado y diseño, ya que sabemos que el Revit no analiza ni diseña, simplemente dibuja. ¿Ya? Primero vayamos a resolver tu pregunta desde lo último hasta la parte inicial. Tienes razón, el modelo no analiza, dibuja, pero también puedes solucionar esa parte con la experiencia del modelador. El consultor es claro, mira, todo lo que se puede atacar con BIM es una promesa muy grande, pero la limitante somos nosotros. Si tú como implementador o como modelador no tienes la experiencia para decir, por ejemplo, que el muro no tiene el espesor suficiente para que una tubería de desagüe esté ahí, o que la placa, o que puedes determinar que esta placa no puede recibir una montante de desagüe. ¿Por qué? Porque es una placa de 15 centímetros y la montante es de 4 pulgadas. No sé, cosas como esas, ¿no? Que tú puedas también tener conocimientos de normativa. O sea, por ahí, eso, que va primero el ojo del consultor. Y claramente, si eres nuevo en implementación BIM, tienes que tener a alguien que te apoye, que es de más experiencia. Por eso que muchas veces lo que sucede es que tenemos a un presidente o un gerente de proyectos haciéndote mucho backup cuando estás atacando el modelo. Ahora, yendo a la pregunta, ¿cómo hago? ¿Me dijiste estructura con arquitectura con instalaciones? No me recuerdo la última parte. Estructura con especialidades. Por ejemplo, mucho de lo que me ocurre con estructuras es que tengo que conocer normativa. Un ejemplo, si tengo una viga peraltada en sótanos y tengo que hacer pasar mis tuberías de agua con un incendio y ya las diferencias de altura no me permiten hacer bayonetas porque realmente estoy invadiendo el 210 mínimo de la normativa, lo que sucede es que tengo que proponer pases en viga. Ahora, aquí hay un criterio. ¿Cómo propones pases en viga? Alejado del primer tercio del nudo o de toda la luz, del nudo de la columna viga, y sobre los 12 a 13 centímetros del fondo de viga para iniciar recién el paso. No sé si estoy siendo claro con mi explicación. Hay una norma en el ACI. Claro. Entonces, a eso voy. La normativa te dice exactamente cómo es que tú tienes que proponer incluso una solución. Ahora, como consultor BIM, tú no determinas soluciones. Propones y claramente el especialista las valida. Por ejemplo, ¿qué sucede en las reuniones de ingeniería concurrente que participamos? No solo llevamos un detalle de todos los RFIs, llevamos RFIs, ubicación, responsables y sobre todo, justo voy a mostrar un video de eso, así que no te lo pierdas. Mostramos también un espacio para soluciones propuestas y al costado una solución del especialista, donde el especialista tranquilamente puede decir que nuestra propuesta se valida o que va a dar su propia solución. Entonces ahí se agilizan muchos problemas también. Eso es lo que hacemos. Pero sí tienes que tener claro el rol que tienes, que no es de solucionar nada, porque tienes que proponer, porque realmente ningún frente se va a hacer con tu modelo de costado, se va a hacer con los planos actualizados que pueden salir del modelo, sí. Déjenme ver ahí. ¿Vidas? Con una amarilla arriba abajo. ¿Lo escucho? ¿Cristian? Sí, tengo otra consulta. Ya, pero para no hacerle perder el hilo, pero a ver, dime, para que podamos continuar rápidamente, porque esta es la parte en la que muestro los videos que tal vez pueden solucionar tu consulta. Sí, justo veo que está bueno por mostrar aplicaciones BIM en el Perú, pero adelantándome ahí un poco, ¿qué programas BIM recomiendas en la parte de diseño estructural e instalaciones? Aparte, bueno, el Revit, como sabemos, es un programa de modelado y dibujo, pero yo te estoy hablando de un programa de análisis y diseño. Eso sí me gustaría responderte al final. Cuando veamos todo lo que usamos, de repente hasta tu opinión cambia. Dale. Creo que la pregunta de Cristian se va a responder en las próximas diapositivas. Así que Cristian, tienes que estar atento. Ya, a ver. Gracias, Cristian, por el aporte. Me ayudas también a hilar un poco las cosas que podía tener olvidadas. Por ejemplo,
En aplicaciones BIM, en el Perú lo que estamos viendo es, como vimos en la diapositiva anterior, que BIM se enfoca más en el modelo 3D, que es tener la información del proyecto en un concepto gráfico. ¿Qué ocurre en el Perú? Por ejemplo, sucede que tenemos el modelo de arquitectura, el detalle que ustedes pueden indicar, o sea, pueden ser el lot más grande, esa es otra conversación, el modelo estructural, y el modelo de instalaciones integrados en uno mismo, y también podemos llegar a los niveles de detalle estructurales que necesitemos o que nos solicite cada partida. Por ejemplo, hay casos en los que empresas nos solicitan un modelo BIM total, pero nos preguntan siempre por si podemos modelar desde cero. Y lo más común que ocurre es que quienes nos hacen esa pregunta, por lo general son empresas que están implementando el primer proyecto con nosotros. Y lo que sucede ahí es que tenemos que darles una explicación, ¿no? Que primero, para manejar el modelo estructural, se usan unos recursos que tal vez no necesariamente llegan a rentabilizarse en su proyecto. Por ejemplo, cuando usamos el acero de refuerzo, tranquilamente puede desarrollarse en Revit como puede desarrollarse en Tecla. Pero lo que viene después es, ¿para qué lo tengo? ¿Solamente para verlo, para migrarlo o para gestionarlo en campo? Hoy por hoy con Tecla puedes tranquilamente hacer tus compras de acero dimensionado para que llegue a la obra y puedes gestionar las compras con un modelo BIM, en este caso Tecla. En otros casos puedes también utilizarlo para hacer tus planos de instalación y fabricación a la hora de hacer un layout de la ubicación específica de dónde van a ir tus pasos, tal vez en una cisterna, por ejemplo. Eso es importante. Pero muchas veces nos lo piden porque se imaginaron que puede estar. Entonces, los niveles de detalle gráficos tienen que ir muy de la mano con el plan de ejecución de qué problemas tenemos que solucionar en el proyecto. Y hay preguntas que siempre tienen que hacerse a la hora de querer implementar BIM para sus proyectos. ¿Qué es? ¿Para qué lo voy a utilizar y qué problemas va a resolver? Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Integrar a los especialistas. Perfecto. ¿Para qué? Para obtener respuestas más rápidas en los RFIs. ¿Qué va a resolver? 1, detección. 2, metrados. 3, despachos de concreto. Si en ningún momento has mapeado tener que gestionar el acero en el proyecto, no es necesario que lo modeles. Y si lo modelas, también vas a tener que hacer un modelado también de todos los cambios del proyecto, porque realmente, si quieres aprovecharlos, aunque sea para los RFIs, tienes que darte ese trabajo que es un poquito más grande. Entonces, no todas las inversiones en detalle de un proyecto te generan más rentabilidad. Uno tiene que también ir paso a paso. Y algo que me decía un mentor también, con mucha frecuencia, era, todos queremos hablar queremos hablar inglés de manera fluida. Pero no por eso me meto al módulo avanzado en mi primer día, ¿no? Voy paso a paso. Y por eso me gusta mencionar mucho a las empresas en las que he trabajado. Estuvo Gran, con COSAPI no estuve como empleado, pero sí como colaborador en un proyecto. Pero estas empresas han venido trabajando su implementación desde 2011 y hasta antes que Gran el cambio de nombre, se seguía implementando. COSAPI continúa implementándose. Productiva continúa implementándose. Entonces, no es un camino corto que una empresa consultora te viene a resolver en la implementación. Por eso que las aplicaciones bien en el Perú se están dando de este tipo. Modelos integrados de ciertas especialidades y ciertos puntos específicos, sobre todo en lo que es acero. Entonces, hasta ahí creo que está claro, y también pasan a la detección temprana de interferencias. Y aquí la describimos un poquito para que quede clara también. Ustedes saben que llegan los planos y empezamos a modelar. El papel aguanta todo, señores. Entonces modelamos mecánicas, sanitarias, telecomunicaciones, eléctricas, pero cuando pasamos a integrar todo, tenemos un cúmulo de interferencias que, bueno, las detectamos, perfecto. ¿Qué procede? ¿El modelador va a tener que solucionar esto? No. Lo que hacemos es claramente nuestro reporte para hacer nuestras reuniones de ingeniería concurrente, pero nuestras soluciones tienen que estar acompañadas de, más allá de la descripción del problema, una solución propuesta. Entonces, eso acelera las respuestas si tenemos un modelo coordinado. Ahora, me gustaría también aquí plantear algo. ¿Ustedes creen que aquí ya se resolvió todo? O sea, ¿cuál sería el paso siguiente? Alguien que crea que conoce cuál sería el paso siguiente, o cuál sería el paso ideal, mejor dicho.
Tal vez alguien quiera animarse. Por ejemplo, algo que ocurre es que nadie, mi personal en campo no necesariamente va a estar como mi modelo aquí. Entonces lo que ocurre, o lo que debería ocurrir es que después de tener esta solución en el modelo, sería pasar a actualizar las versiones de los planos a esta nueva solución. Es decir, por ejemplo, las bandejas tendrían que tener una altura de instalación. ¿Para qué? Para que en lugar de que tu contratista de eléctricas en este caso te diga, ingeniero, mi especialidad no puede, mis bandejas no pueden instalarse porque tengo restricciones con mecánicas y con ácido. Pero si le entregamos un modelo, planos que salen de un modelo compatibilizado, lo que ocurre es que ya, por más de que nuestro especialista eléctrico ingrese antes a esa parte del proyecto y tenga alturas libres y todo lo demás, va a instalar a la altura que le digamos. ¿Por qué? Porque eso ya pasó por una compatibilización de muchos profesionales. ¿Ok? Entonces, eso es el siguiente paso que debería haber, comunicar. Y hay algo que también siempre digo en todas las presentaciones que hago, que no importa cuánto sabemos, por eso digo que el que hace BIM tiene que traducir mucho su trabajo, porque no importa cuánto sabemos, importa cuánto comunicamos. Entonces, por eso es importante también que nuestro gerente del proyecto entienda lo que está sucediendo en BIM en un idioma que él entienda. Es decir, un 3D que tranquilamente pueda manipular, observar y que pueda tranquilamente manipular. Si le damos el modelo de Revit, tal vez no sea de todo su conocimiento y que hasta le retrase y genere opiniones que como que no lo necesita. Entonces, de lo que se trata aquí en BIM es también mejorar la comunicación. Bueno, un contraste de lo que sería un modelo con el contenido de un plano que, como digo, lo que aguanta todo, pero eso es lo que es compatibilizado, ¿no? Pero también otra de las cosas que se piden mucho en proyectos son los populares 4D. Las secuencias constructivas en 4D que por lo general lo que hacen es mostrar la integración entre lo que se modela versus el cronograma del proyecto. Esta es una vista renderizada, así que no se molesten en preguntar de dónde la sacaron, para que sepan. Y bueno, lo que indica esto es que vemos cómo es el desarrollo de un proyecto. Vamos a ver un poquito de dinámica mientras hablamos. Lo que indica esto es que, por ejemplo, podemos ver el desarrollo de una tarea o el desarrollo de un plan maestro de un proyecto, porque el modelo es integrado con su cronograma. El 4D tiene aportes visuales muy, muy importantes y sobre todo bastante prácticos. La verdad, atrae mucho a la vista, pero hay que hacer procedimientos en 4D que realmente aporten al proyecto económicamente. Por ejemplo, ante esto están las simulaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una secuencia y una simulación? La secuencia sí, claramente lo que es un cronograma de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo. La simulación no depende de una línea de tiempo, sino depende de un protocolo de trabajo. Un ETT, tal vez. Pero en realidad, por ejemplo, en este caso tenemos las instalaciones de prelosas. También hemos hecho los izajes de chillers en algunos casos. Lo que sucede es que integran los procedimientos que se llevan a cabo y a la vez los comunican a todos los que tal vez tengan o no tengan conocimientos técnicos. Un ejemplo de este video, por ejemplo, este video ejemplifica muy bien lo que digo. Por ejemplo, al costado de este proyecto teníamos al Poder Judicial, que es claramente un vecino con el que no te quieres meter. Entonces, tienes que tener todos los permisos bien logrados, saber que si vas a cerrar un carril, tienes que tener todos sus protocolos presentados a la municipalidad, permisos, etcétera, para que no te paren la obra. Y sobre todo, no chocar con los vecinos, sobre todo cuando uno de ellos es el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, uno de los casos fue que tuvimos que hacer izaje de chillers, y en este caso de la instalación de prelosas, solo cierras un carril, pero para poder hacer un izaje de chillers, cierras toda la avenida, porque tienes una grúa telescópica que va a hacer eso. Y bueno, para que te aprueben los permisos, tienes que presentar toda la documentación requerida, pero eso puede tardar semanas en aprobarse. Si a esta documentación
le agregas una simulación del proceso constructivo, del proceso a solicitar el permiso, lo que sucede es que el entendimiento de la entidad es más rápido. Verifican que toda la información legal esté presentada, pero ya entienden el procedimiento del protocolo de trabajo. Entonces, hemos obtenido licencias en menor tiempo gracias a este tipo de simulaciones. Por ejemplo, un mensaje de chillers que esté programado para la semana 35 del año, pero que la municipalidad tenga otros planes y diga, no, te lo doy para la semana 37, es 2 semanas de plazo perdidos. Entonces, económicamente para el proyecto, es un impacto. Entonces, básicamente, quiero que ustedes tengan en cuenta que todo esto tiene una actividad que se traduce en economía para el proyecto. Y bueno, por último, la parte más atractiva para los estudiantes es que qué cosas hemos logrado con Teach para proyectos y sobre todo que generan rentabilidad al cliente. Esto es también académico, pero quiero aprovechar esta imagen para darles un comentario. Integrar los parámetros a un proyecto nos permite aprovechar muchas cosas, entre ellas introducir los conceptos de Lean Construction, como por ejemplo la sectorización entre actividades y hacer un look ahead visual en lugar de nuestro Excel, hacer un balanceo de recursos. Entonces, quiero aprovechar esta imagen para que puedan ver que, por ejemplo, un elemento que sea la columna, de este lado tiene unos 7 y de este lado tiene también 7 datos posibles de llenar. Ahora, un elemento tiene 14 datos. Imagínense todo un proyecto sin exagerar, porque lo hemos visto, ha podido llegar a los 2 o 3 millones de datos. Entonces, y los datos son básicamente los que podemos ingresar. Entonces, aquí quiero llegar a esto, que ese concepto lo tienen que tener claro porque se vienen unos videos interesantes para ustedes. Hemos generado también layouts que son muy importantes, la sectorización, como les dije, generar el balanceo de recursos, pasamos de tener nuestro look ahead con un Excel de colores a tener un modelo de colores que nos va a señalar cumplimientos, qué semanas se está atacando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a entrar un ejemplo práctico de esto. Y también, al integrar estos conceptos de la planificación, que es el programa de obra, el modelo y el plan de actividades, podemos lograr el 4D que hemos indicado. Pero vamos a ver un ejemplo de eso. Y ahí es donde nosotros vamos con la innovación de Teach. Les pido mucha atención para esto, por favor. Por ejemplo, en las secuencias 4D tenemos una... Voy a quitar el audio a esto. Ya. Por ejemplo, tenemos un objetivo, que es no solamente hacer el 4D de lo que sería el concreto. Muchas veces hacemos el 4D del concreto porque es automatizable, es muy fácil de automatizar y sobre todo muy práctico de mostrar. Pero cuando mostramos alternativas de ubicación de lo que son las grúas, cómo se desarrolla el movimiento de tierras, estamos aportando valor al proyecto más allá de solamente el desarrollo del tren de actividades de concreto. Y adicionalmente a esto también le agregamos la programación de la fachada. ¿En qué momento tendría que desaparecer las grúas según la programación para poder seguir el plan de entrega y que no choque con ningún entregable del proyecto? Por ejemplo, incluso haciendo la planificación, tenemos que saber qué losas tenemos que rellenar después del pase que le hacemos para que la grúa funcione, ¿no? Y bueno, en este caso hay una integración de más de una actividad. Entonces, incluso están los puntos donde se va a despachar el concreto. Bueno, aquí no se ve en este video, pero el layout lo ejemplifica mucho mejor, que es el entorno del proyecto. Por ejemplo, esto es la Clínica Internacional, que está ubicado en San Borja. Entonces, creo que todos conocen la Clínica Internacional porque han pasado por ahí, pero es un entorno bastante concurrido, tiene mucho tráfico. Entonces, era importante también tener ubicado por dónde íbamos a tener el concreto, por dónde íbamos a hacer los cronogramas de ubicación de las grúas, los cronogramas de salida. Se hicieron más cosas que solamente esto, pero esto significa mucho la integración de 3 actividades: el movimiento de tierras, el cronograma de concreto, el desarrollo de un maestro y la integración de la fachada, que es algo muy importante para el proyecto. Una vez terminada la fachada, el proyecto continúa incluso por mucho tiempo por el caso de las especialidades, que son muchas.
Y bueno, a ver, continuando. Quisiera también mostrar el caso de los RFIs. Esta es una implementación, como que una innovación. Y aquí les presento un poco lo que es la herramienta Power BI. Si conocen Power BI, vayan escribiéndolo ahí para leerlos. Si tienen dudas de Power BI, ahí, por favor, escríbanlas, porque si nos ponemos a elegir de todo Power BI, vamos a demorarnos un montón. Pero quería mostrarles aquí un ejemplo en Excel de lo que es un reporte de RFIs compilado, ¿okay? Un resumen de los RFIs, que tiene todas las celdas que detallan los pasos a tener en cuenta de un RFI, la composición del RFI, ubicación, nivel, especialidad, especialistas involucrados, imágenes referenciales, la descripción del RFI y la solución propuesta. Y todos ellos también compilados en distintas pestañas para poder determinar qué especialista tiene que enfocarse en qué pestaña, ¿no? Algo muy común, algo poco automatizable, algo muy difícil de controlar, porque esto es lo que se viene manejando hoy por hoy, básicamente en casi todas las implementaciones BIM que ocurren en el país. Pero, si queremos darle la vuelta a esto, tenemos que pensar un poco fuera de la caja, acostumbrarnos a eso. Entonces, ¿qué pasa si integramos todos los datos que están en el proyecto y los convertimos en data administrable con filtros que nos generen tablas dinámicas, que nos permita, por ejemplo, determinar desde qué especialidad quiero atacar, qué prioridad quiero atacar y qué tipo de RFI es el que se va a atacar? Si es un RFI que viene del expediente técnico, por errores de planos, revisión de planos, o un error de proceso constructivo, un error de clashes, un error por norma, se puede filtrar. Se puede filtrar en qué paso está solucionado, o sea, que está totalmente resuelto. Si está resuelto, pero con pendientes, si no ha sido revisado en lo absoluto. Son filtros que también podemos tener para poder agilizar la revisión de los mismos. Y esto es un paso muy, muy práctico para poder sacar los resultados de una implementación BIM. Es decir, yo no puedo decir exactamente cuál es el éxito de mi proyecto hasta saber cuántos RFIs ha podido solucionar mi cliente a tiempo. Es decir, cuánto ha podido ahorrar en solución temprana de incompatibilidades. Es una forma de atacar. Entonces, los análisis ejecutivos son la principal herramienta para mostrar esos resultados. Ahora, vuelvo siempre a decir, las limitantes somos nosotros. Power BI es como, si quiero ejemplificarlo de una manera simple, o describirlo simple, es un Excel con esteroides. Cualquier gerente de proyectos va a poder trabajar porque ya sabe Excel, cuenta con que sepa Excel. Y pueda tranquilamente generar los reportes que quiera porque solamente necesita un clic para poder generar la carga dinámica que desea. Otro ejemplo del uso de Power BI es el tren de actividades, que es donde ya quería entrar con ustedes, porque esta es la parte más bonita, desde mi punto de vista, la parte más bonita con implementador BIM. Este sigue siendo el proyecto de la Cámara Internacional y es básicamente el ejemplo que estamos tomando para ejemplificar mejor los pasos que tomamos. Por ejemplo, podemos integrar el modelo al cuadro del Power BI. O sea, integrar la lista del modelo y empezar a seccionar de acuerdo a la información que tenemos de sectorización. Puedo seleccionar qué anillo o qué frentes quiero atacar del proyecto, por ejemplo, qué frentes del proyecto, qué sectores, qué tipos de vaciado, qué tipo de elemento. Si yo quiero ver solamente los anillos, por ejemplo, puedo pasar de uno al otro, o también puedo hacer una secuencia de los mismos. ¿Ok? A ver, vamos a un poco describir lo que se está desarrollando aquí. Aquí se van seleccionando sectores, pero lo que es más saltante es que abajo aparece el metrado acumulado de cada uno. Todo el metrado del sector tal está ahí. Si yo quiero acumular sectores, pues mi metrado se va acumulando. ¿Ok? Si yo quiero aislar mis metrados, por ejemplo, por tipos de vaciado que pueden ser verticales o horizontales, por sectores, ahí estoy entrando a cuánto concreto tiene que despacharme mi contratista, tal vez un ICOM, tal vez Mr. Com, etc. Pero los cuadros ejecutivos lo que hacen es agilizar la toma de decisiones, es decir, que mi gestor o director de orquesta pueda tomar la decisión correcta que yo le puedo proveer desde el modelamiento BIM. Entonces ya estamos hablando de interoperabilidad entre quien toma la decisión y quien sabe la edición del proyecto en el modelo BIM.
y el modelo se mantiene vivo porque hay una voz que puede utilizar y tener un concepto claro de lo que pasa con el modelo. Y también se va a llevar sorpresas porque, por ejemplo, en el siguiente video les muestro algo más que tiene que ver también con seguimiento, que es valorizaciones. Y esto es lo que, si lo que es seguimiento me parece lo más bonito a mí, lo que es valorizaciones le parece más bonito a mis clientes. Se me sigue escuchando correctamente, ¿no? Para mis clientes, por ejemplo, tener hasta cierta parte del proyecto, por ejemplo, a través de un cursor que podemos determinar aquí, saber cuánto se ha trabajado el proyecto, por ejemplo, al cierre del proyecto son 12 millones de inversión, en concreto. Si vamos a la semana 25, podemos saber qué ocurrió en cada semana hasta tal momento. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo voy a la semana 30, porque la semana 30 es justo la semana que contractualmente cierra un hito para que mi cliente desembolse dinero, tengo que saber que estoy llegando al hito y saber cuál es la fotografía que tiene que tener mi proyecto para dicho hito. ¿Ok? Y también, ¿qué más me sirve este tema de valorizaciones? Que puedo saber qué pasa en el expediente versus lo que pasa en la realidad. Lo que sucede en un expediente de licitación, para aquellos que están un poco más enterados, es que el expediente considera, sobreconsidera y subconsidera valores de metrados que permiten al contratista ganar un poco más o perder un poco en otras partidas. Entonces, en el balance lo que obtienes es que pierdes tanto como ganas y el proyecto es como que, entre comillas, justo el precio. Entonces, lo que hacemos con el modelo es verificar estas partidas. Y bueno, nuestro cliente en este caso, que fue el consorcio de OHLA con HB, fue atacar mucho esto para poder saber qué cosa podía, dónde tenía que poner un poco más de esfuerzos para que esos mercados subconsiderados, subvalorados, se vuelvan menos dolorosos en pérdida. Y los que están mejor considerados se vuelvan una mayor utilidad. O sea, magnificar nuestras ganancias y disminuir lo más posible las pérdidas. ¿Cómo atacarlos? Entonces, esta es una decisión que pueden tomar a partir de tener esta información. Entonces, ya hablamos de cómo mejorar algo después de medirlo. Entonces, todo indica también cuánta información le podemos meter al modelo. Por último, pero no menos importante, la gestión de metrados, señores. Y aquí también entra el uso de Power BI, donde nos ayuda ya a hacer lo que buenamente queramos para administrar nuestros mercados. Podemos hacer mercados por los sectores y también podemos aplicar este método de gestión de mercados para tomar decisiones. Por ejemplo, les quiero contar un caso. Las columnas en edificios de gran altura, por lo general tienen resistencias un poco más grandes a las de sus vigas o losas. Entonces, ¿qué sucede en el vacío horizontal? Hay una porción de la columna que, por ejemplo, puede ser de 350 de resistencia y la losa puede ser de 280. Hay una diferencia de resistencia. Entonces, lo que yo valorizo para mi presupuesto a la hora de tener en cuenta Comunicom, digo Unicom porque, bueno, es un cliente con el que trabajan mis clientes, y le hacen un presupuesto con ese tamaño metrado de columnas, de piso a techo, con esa resistencia. Pero esa porción de columna, ese dadito de concreto, está basado con una resistencia menor. Hay una variación de precios. Entonces, si tengo 100 columnas, bueno, estoy exagerando, digamos 50 columnas, y tengo 20 niveles, estoy hablando de 1000 dados. Si cada dado, o la suma de los dados, me hace un volumen importante de concreto, multiplicado por la diferencia de precios unitarios, me da un valor que yo tengo que solicitar con mi contratista de concreto. Por ejemplo, es un caso que realmente hicimos y logramos una devolución. Entonces, es un caso que nos ayuda en la gestión, que está apoyado en la gestión de mercados. Por ejemplo, podemos hacer exactamente subdividir tipos de losas, porque tienen distintos tipos de factores de concreto, que nos ayuda a saber la cantidad real de lo que se va a vaciar. Bueno, básicamente es eso, sí, está terminando. Y bueno, podemos también determinar cuáles son los vaciados verticales y horizontales que nos importan para el tren de actividades. El tren de actividades define eso. ¿Y qué define el tren de actividades para que no quede suelto este comentario? Es las cuadrillas y los APUs que tengamos para el proyecto. O sea, cuál es mi tamaño de cuadrilla
para atacar un sector. Entonces, ese es el sector que tiene que definirse para atacar un tren de actividades. Para que lo tengamos claro. Ya. Por último, ¿qué resultados hemos obtenido de nuestros clientes? Bueno, algunos pueden conocer a estos clientes, tenemos otros, pero esta presentación está toda actualizada y aparte son los comentarios que están en la página web. Los invito a la página web de nosotros, que se las vamos a pasar pronto. Y bueno, Productiva es el cliente que, a nuestro punto de vista, tiene la mejor gestión con el que hemos trabajado y que por lo menos